de símbolos de la presencia de Dios. Y usted va a abrir la escritura en el Salmo 139, en los versículos del 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10. La escritura dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta es la palabra del Señor ahora en estos momentos en donde la gente clama a la presencia de Dios, en donde la gente quiere estar cerca de Dios cuando ve las señales de los últimos tiempos. Y es que la presencia de Dios, en este caso, se refiere a la forma en que Dios está presente en la vida de las personas. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en la vida de las personas y en toda la creación? Dios se presenta así. ¿Ve? Porque la presencia de Dios puede ser física. En la Escritura se presenta Dios físicamente, espiritualmente y simbólicamente. Espiritual o simbólicamente está el Señor con el hombre. Porque el término presencia también involucra una relación muy cerca entre el Padre y sus hijos. Esa es la presencia de Dios, esa relación que existe entre Dios y el hombre. El estar en Cristo enseña que la presencia de Dios es una bendición y una fuente de consuelo. Hay poder cuando usted está con Cristo. Cuando Cristo está presente en su corazón, hay poder, hay fortaleza. Por muy débil que se sienta usted, hay fortaleza en su corazón. ¿Ve? Hay dirección en la vida de cada creyente. Apunta a algo. Vamos a vivir en tribulación, estamos en el mundo. Vamos a sufrir toda clase de problemas, claro que sí. Enfermedades, soledad, frustraciones, todo eso se van a sentir. Y es así que cuando Dios está presente, cuando estamos viviendo esos momentos críticos, Dios está presente con nosotros. Porque miren, ¿qué pasa? Los enfermos son sanados. Cuando Cristo aparece, no hay muerte, siempre hay vida. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Las cargas que nosotros llevamos son quitadas. No hay carga. ¿Ve? La derrota se convierte en victoria. Ya no somos débiles. Cuando la gente nos ve cabizbajos, ¿qué pasa? Dios está con nosotros, aún en los momentos más difíciles. El gozo del Señor permanece allí, hay fortaleza. El lamento, el lloro, se convierte en alegría cuando Cristo está en nuestro corazón. ¿Recuerdan ustedes que iban
Jesús ya había muerto. Qué tristeza para los apóstoles, para los discípulos de Jesús. Nuestro líder, que caminábamos con Él, comíamos con Él, dormíamos allí juntos, todos platicando. Y hoy ya no está con nosotros. ¡Qué tristeza! Y van caminando a Emaús. Y el Señor ya ha resucitado y va junto con ellos. Porque hay victoria. En la muerte hay victoria. Y la derrota se convirtió en eso, en una victoria. Y dicen ellos allí en Lucas 24:32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría la Escritura, ¿no sentíamos eso nosotros? Ardía nuestro corazón. Cuando el Señor está presente en nuestras vidas, somos diferentes. Hay poder. Hay poder. Así es que se han preguntado ustedes, no tienen que responderme, pero ¿aman ustedes al Señor? ¿Amo yo a Dios? Se pregunta. Y déjenme hacerle otra pregunta, no tienen que contestármela. ¿Cuánto tiempo hace que usted ha estado en la presencia del Señor? ¿Ha pasado mucho tiempo? El año pasado estuve en la presencia del Señor y hoy ya no. No. Debemos nosotros estar siempre buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, por medio de la oración, por medio de ayudar al prójimo. Eso es, estar con la presencia de Dios. Miren, hay cierta simbología en el tiempo de Moisés. Dijo Dios, yo voy a estar con ustedes. Y Moisés llegó al monte Sinaí y Dios se le aparece. Luego después en el tabernáculo, Dios también habla con Moisés. ¿Y cómo venía Moisés cuando hablaba con Dios? Cuando tenía la presencia de Dios. Con la cara brillante. Había un brillo en su cara. A nosotros cuando los ven la gente dice, pero ustedes son diferentes. Algo ven en cada uno de ustedes cuando están con la presencia de Dios en sus caras. Y Moisés usaba un velo. ¿Ve? Y eso indicaba que Dios estaba con él. Ese es el velo que usaba. Y luego después Dios le dijo a Moisés, porque hubo ciertos problemas con él y el pueblo, y le dijo, yo ya no voy a ir con mi presencia con ustedes. Les voy a mandar un ángel que vaya con ustedes. No, yo quiero que tú vayas con ustedes. Y entonces, cuando Moisés le hablaba al pueblo, siempre se ponía el velo. Y entonces, Dios le había dicho que ya no estaba en la presencia de él. ¿Qué significa esto? Que ahora muchos creyentes también, como con Moisés, ya se ponía el velo, pero ya no tenían la presencia de Dios. Ahora como creyentes en Cristo también, muchas veces no tenemos la presencia de Dios, la presencia de Cristo, y usamos ese velo. Y no sabemos si está Dios con nosotros. Pero el hombre siempre anhela estar con Dios. ¿Ve? Anhela la presencia de Dios. Y miren, el Salmo 42, ahí lean ustedes en la Biblia, abra su Biblia en el Salmo 42, que en los versículos 1 y 2, qué bueno que ustedes traen su Biblia, y si no, por ahí hay una Biblia que ustedes pueden utilizar, porque hay que tener la Biblia siempre. Hermana Doris y yo siempre tenemos una Biblia en el carro, en el comedor, en el baño, en la cama, en el escritorio, en todas partes tenemos una Biblia, ¿verdad?
para que el momento menos preciso ahí utilizamos la Biblia. Entonces, así pasa. Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bien, esta es la necesidad de la presencia de Dios. ¿Quién escribió este salmo? Bueno, está referido a los hijos de Cloé. ¿Ve? Salmo 42. Y más, hay más también de los hijos de Coré. ¿Y quién era Coré? Coré era un sacerdote levítico, pero que tuvo un enfrentamiento con alguna gente que en aquel entonces se rebeló contra Moisés y muere Coré. Y Dios castiga a estos tragándoselos la tierra. Se los tragó la tierra a estas gentes malas. Pero los hijos de Coré no murieron, sino que quedaron y eran los músicos. Por eso es que al inicio del Salmo dice al músico principal de los hijos de Coré. Entonces, por esa razón es que está este Salmo escrito por los hijos de Coré. La presencia de Dios se refiere a la forma en que Dios está presente y se manifiesta en la vida de las personas y en toda la creación. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas viene a ser una realidad. Nosotros estamos seguros que Dios está presente ahora aquí mismo en este lugar. Porque sin la presencia de Dios, nuestro caminar como creyentes se vuelve rutinario y perdemos el propósito y la dirección de nuestra vida. Vamos caminando como sin nada, sin ningún objetivo, sin ninguna meta. ¿Qué es lo que voy a realizar? Porque la presencia de Dios nos fortalece, nos guía, nos llena de seguridad en medio de las pruebas que estamos viviendo. Ahora estamos viviendo pruebas de liderazgo nacional, mundial. ¿Ve? Hay líderes que están cambiando todo, ya todo ha cambiado. Cayó el comunismo, cayó otro tipo de... La misma democracia ha caído. Ya no podemos confiar. Ya no es el pueblo que manda. ¿Ve? En esta ocasión, el salmista está expresando la presencia de Dios, precisamente por lo que está ocurriendo. Los momentos que nosotros estamos viviendo claman la presencia de Dios. Y esto nos hace reflexionar sobre la importancia de tener un corazón que esté sediento de Dios. Un corazón que anhele a Dios. Te necesito, Dios. ¿Ve? Quiero estar junto a ti. Señor, no puedo solo. Hay tantas cosas a mi alrededor que son malas y yo necesito que tú estés conmigo. Y desde el principio de la creación, el plan de Dios siempre fue estar con el hombre. Siempre ha sido que el hombre disfrute de la presencia de Dios. Todas las tardes llegaba con Adán y Eva a visitarlos. ¿Cómo están? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué planean? Hablando con ellos todos los días. Así quiere Dios que estemos con Él ahora en este momento. ¿Ve? Dios quiere que el hombre
disfrute de esa presencia divina en las familias, en la comunidad, en el liderazgo de las naciones. Dios quiere eso, que lo tomemos en cuenta para tomar decisiones que afecten nuestra vida. La gente tiene que entender esto, que dependemos de Dios en todo, porque cuando dependemos de nosotros mismos, ya estamos lejos de Dios. Ocurrió esto, que debido a la desobediencia de Dios, la desobediencia del hombre en el jardín del Edén contra Dios, promovió el rompimiento de la relación entre Dios y el hombre. El pecado dijo, no más Dios se va a relacionar con el hombre. Y esta ruptura fue capaz de hacer una separación a causa del pecado de desobediencia. Mire, desde ese momento en el cual el ser humano peca contra Dios, ocurren cambios. Su presencia se aleja de la raza humana y empieza a decaer todo, el universo completo. Ya llegan las enfermedades, llega el trabajo que tiene que hacer el hombre para obtener la comida. La tierra se maldijo y ahora el producto de la agricultura va a costar porque hay maleza, hay espinas, hay cosas que impiden el crecimiento de las plantas, y entra la maldad, entra todo lo negativo, entran drogas, entran problemas entre padres e hijos, en la familia hay divorcios, hay adulterio, etc. Y desde ese entonces el hombre siempre ha querido el hombre buscar a Dios para volver a sentir la presencia de Dios. No lo busca, pero quiere la presencia de Dios. Y entonces ha buscado el hombre diferentes medios para tener la presencia de Dios. Y entonces, entre esas diferentes alternativas, diferentes posibilidades de tener la presencia de Dios, piensan ellos que creando religiones pueden acercarse a Dios. Y crean la religión para acercarse a Dios. Vean ustedes a los judíos. Su religión pensaba que podía acercarse a Dios. Nosotros somos hijos de Abraham por estas razones, porque somos judíos, porque guardamos la ley, porque guardamos esto y lo otro. ¿Ven? Y buscaban la religión. Por medio de la religión buscaban acercarse a Dios. ¿Ven? Pablo, mismo en el Areópago, en Grecia, nos hace una muestra de lo que el hombre común, corriente, pensaba acerca de Dios. Dice que cuando estuvo allí en Grecia, en el Areópago, en Atenas, él vio, haciendo un recorrido por la ciudad, muchos símbolos, muchos dioses, pero había un lugar destinado al Dios todopoderoso, misericordioso, desconocido. Ahí en Hechos capítulo 17, 22 al 24, dice: Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: atenienses, resulta a todas luces evidente que ustedes son muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando los monumentos sagrados,
he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que ustedes adoran sin conocerlo, a este les vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que está en él, y todo lo que en él existe, siendo como es el Señor de cielos y tierra. No habita en templos construidos por hombres. Repito, no habita en templos construidos por hombres. Así es que hoy podemos nosotros disfrutar de la presencia de Dios por su gracia y su misericordia. Podemos nosotros ahora gozar de aquel que nos ama y nos ha dado salvación. ¿Sí? O sea que no es el templo. No es porque sea grande, no es porque sea pequeño. Dios, entendiendo que el ser humano necesitaba de él, porque dice la palabra de Dios en Juan 15:15, si mi nada sois, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada sois, nada podéis hacer. En nuestros días, las religiones tienen mucha participación de humo, muchas veces humo. En Antigua Guatemala, allá afuera, hay mucho incienso allá adentro y fuera. Se siente un olor que casi se ahoga la gente con ese olor a incienso que sale. Sobre todo ese tipo de iglesias litúrgicas. Hay mucha quema de incienso y algunas iglesias carismáticas, en medio de las bandas que tocan música y toda la alegría, el furor, toda aquella emoción, meten humo abajo y se ve el humo que está saliendo, que es la presencia de Dios. Y tocan su música y aquella algarabía, diciendo que es la presencia de Dios, pero hay una total ausencia de la presencia de Dios, porque Él ya no está allí, no habita en templos así. Estas iglesias tienen imágenes de palomas, otras iglesias muestran banderas cuando empieza el culto, empiezan a entrar las banderas, porque de lejos se ve como que es fuego, llama de fuego, y por eso es que meten esas banderas para que se vea como que es fuego, y el fuego representa el Espíritu Santo, y tocan el shofar, y etcétera, queriendo representar el fuego del Espíritu Santo de esa manera simbólica. También usan un crucifijo, o sea, Cristo crucificado, y se lo cuelgan acá, el crucifijo, y dicen, esta es la presencia de Dios. Hacen oraciones en estampas, con figuras de santos y todo, creyendo que ahí está Dios. La estrella de David, ¿ve? Un símbolo de 6 puntos formado por 2 triángulos entrelazados, es uno de los emblemas más representativos de los judíos, del judaísmo. Mis hermanos, así el hombre ha buscado acercarse a Dios por medio de estos símbolos. El OM, o sea, el OM, es un símbolo sagrado de los indios, de los hindús, hinduismo, que representa la esencia del universo y la unidad entre lo físico y lo espiritual, el OM. Así. La media luna y la estrella representan la fe islámica, o sea que ellos consideran que hay una luz divina
que llega al final. Lo mismo Buda, ¿verdad? En el budismo, el Dharma, que se llama una rueda, que es el infinito, representa este ciclo interminable del renacimiento y transmite toda la esencia de las enseñanzas de Buda sobre el camino hacia la iluminación. Eso es lo que ellos creen que representa la presencia de Dios en esa religión. Esto nos está indicando a nosotros que eso es todo lo que hay en este tipo de religión. Símbolos. No hay presencia de Dios. Cuanto más símbolos, menos presencia de Dios. Y muchos creyentes ahora en nuestro tiempo anhelan que la verdadera presencia de Dios se dé en una iglesia donde parece haber símbolos únicamente. ¿Ves? Pensemos entonces que con la disminución de la presencia de Dios tiene lugar únicamente los símbolos. Hay muchos símbolos, porque el ser humano sin Dios no es nada. Entonces Dios empezó a conformar un plan, y esto está en el Antiguo Testamento. Él dice: Egipto tiene mi pueblo cautivo, vamos a organizarlo, voy a hacer un plan para estar yo con mi pueblo, y voy a llamar a un hombre que se llama Moisés, que me va a traer ciertas dificultades, pero a ese voy a llamar. Y le dijo a Moisés, después de su llamamiento y todo lo que estaba pasando ahí, ya los había sacado de Egipto, y le dijo que tenía que construir un lugar en donde la presencia de Dios iba a ser depositada. Tienes que hacer algo porque ahí voy a estar yo. Y a ese lugar se le llamó el tabernáculo. Fíjense ustedes bien el plan de Dios para poder estar con nosotros. Desde ahí empieza. Dice: yo quiero estar con el hombre. Y entonces mi plan va a ser construir el tabernáculo. No es para Moisés, no es para los judíos actualmente, sino que era para el futuro, el tabernáculo. Una tienda en medio del desierto. Moisés construyó una tienda en el desierto conforme a las medidas, normas y reglamentos que el Señor le dictó para que lo hiciera. Vas a hacer este lugar de reunión de la siguiente manera, no como Moisés pensaba que era correcto, no como Moisés pensaba que debería ser, no, conforme el plan de Dios. Vamos a construir este templo aquí nosotros y le vamos a poner sillas, le vamos a poner esto. No. Era Dios haciendo lo que Él quería que se hiciera, porque tenía muchos símbolos dentro del tabernáculo. Y allí iba a reposar la presencia del Señor. Moisés simplemente lo construyó según ese plan divino. Él tuvo que seguir instrucciones y no pensar lo que debería de hacer, sino que era un plan que se daba. Dios le proveyó a Moisés dos cosas: la enseñanza y milagros. Enseñanza y milagros. Hay que ponerle atención a esto. Escribo por ahí: enseñanza y milagro. Esto es un anticipo de lo que llamamos la palabra y el espíritu. Enseñanza y milagro es palabra y espíritu. ¿Qué es la palabra? La palabra era la ley que dio a los
judíos en aquel momento. Esa era la palabra, la ley, ¿ve? O sea, los 10 mandamientos, esa era la palabra. Y también la ley ceremonial, cómo Israel debería adorar a Dios. Esa es la ley ceremonial. Quiero que hagan esto, que maten un cordero, que su sangre sea esto para liberación de pecados, y que hagan, guarden el séptimo día, y que caminen esto, que guarden el día de reposo y lo hagan de esta manera. Eso era cómo ellos iban a adorar a Dios. Y la ley también civil, cómo el pueblo debería dirigirse o gobernarse a sí mismo. Así se gobernaba el pueblo bajo la ley establecida. Esto dictó Dios a Moisés. Y el Espíritu que estamos hablando, la palabra y el Espíritu se reveló también. ¿Cómo que se reveló? Cuando Dios estaba en el monte Sinaí, ¿qué pasaba? Había una luz como fuego que estaba ahí, la zarza ardiente. Y el fuego representa al Espíritu Santo. Y había también, cuando Dios estaba ahí, se veía la nube. La nube estaba sobre el monte. El Espíritu Santo de Dios estaba allí. También se manifestaba el maná del cielo, que caía del cielo. El Espíritu Santo lo proveía. Y también en el día había una nube que protegía al pueblo de Dios cuando caminaban en el desierto, y en la noche, cuando caminaban, había una columna de fuego que iba delante de ellos. Miren lo que estaba utilizando Dios con ellos, pero ya van a ver para qué lo estaba haciendo. La palabra no era únicamente para enseñarle al antiguo pueblo de Dios, sino que también para nosotros hoy día. Veamos, abra ahí su escritura en Romanos 5:4. Romanos 5:4. Porque las cosas que se escribieron antes, dice la escritura, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En ese tiempo hubo una combinación de símbolos y la presencia de Dios. Lo que Moisés hizo era una sombra de lo que estaba en el cielo, de lo real, de lo original. Y esto lo podemos leer allí en el capítulo 8, capítulo 8 de Hebreos 8:5. Dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo señalaba hechos para el futuro. Si nos damos cuenta, miren qué interesante. Dios quería hablar con su pueblo. Dios quiere estar con su pueblo. Y entonces, desde 1300 años antes del Señor Jesucristo, estaba Él haciendo esto, mostrándose. Y dice que todo lo que estaba dentro del tabernáculo estaba significando algo. El tabernáculo significaba el futuro, significaba dos hechos en el futuro: la venida del Señor Jesucristo
y la del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no estuviera antes, porque el Espíritu Santo también es eterno, entonces estaba antes. Pero iba a hacer una función, el Santo Consolador que iba a venir con nosotros. Pero ya estaba ahí. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo significaba o señalaba algo. Y ese lugar tenía 3 áreas específicas. Y cuando lo está describiendo Dios, lo está describiendo de dentro para afuera. Porque nosotros vemos de fuera para adentro, vemos nosotros. Dios ve de dentro para afuera. La gente veía que el tabernáculo que estaba rodeado con cortinas blancas, grandes. Imagínense ustedes que ellos se movían. Tenían que mover el tabernáculo. Y las cortinas blancas que ellos tenían nunca se arrugaron, nunca se ensuciaron. Siempre estaban lindas, bien planchaditas. ¿Cómo? Dios. La ropa no se les gastaba a ellos ni su calzado. Se mantenía así. La presencia de Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios en cada uno de nosotros. El atrio era un lugar iluminado por el sol. Cuando entraban ellos, después de esas cortinas, entraban y estaba el atrio. ¿Ve? Era iluminado por la luz del sol. Destapado. Ahí no había nada en especial que ver. Entraban y lo primero que veían era para arriba, el sol. ¿Qué significaba esto? Que hay que darle gracias a Dios. ¿Y en qué se paraban? Se paraban en la arena. Pero ¿por qué nos haces pararnos en la arena? Debería ser un lugar especial, con piso. No, porque ustedes son terrenales, ustedes no son nada. Y por eso es que están aquí, en el desierto. Son terrenales. Símbolo para ver para arriba de que Dios está en el cielo. Arena del desierto que hace ver que el hombre es terrenal y Dios es celestial. Y luego después hay un lugar que se le conocía como el lugar santo. Miren lo que está haciendo Dios. Primero el atrio, hoy vemos el lugar santo. Dice que allí se hallaba una mesa, se hallaba un candelabro y el altar del incienso. Sobre la mesa estaba el pan, llamado el pan de la proposición. ¿Quiénes comían este pan? Únicamente los sacerdotes, los que Dios había escogido. Esos eran los que podían comer ese pan. Una vez se la dieron a David, porque iban a poner el pan caliente, nuevo, y David llegó con hambre y entonces les dio el pan. ¿Pero qué significa eso para nosotros ahora? ¿Ve? El pan llamado el pan de la proposición. Ahí lo pueden ustedes leer cuando David iba viendo en el primer libro de Samuel, capítulo 21:6. Dice así: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Y qué significa el pan sobre la mesa? Significa a Jesús. Es porque Él se llamó el pan de vida. En Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. Ese pan apuntaba a la cena del Señor. ¿Sí? El pan es el cuerpo simbólico de nuestro Señor. El pan
y el vino, la sangre y el cuerpo de Cristo. En Juan 6:53 Jesús les dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ven? Por eso es que la cena del Señor, en la cual nosotros estamos participando, constituía la presencia simbólica de nuestro Señor Jesucristo. Con la fe puesta así, vemos que el Señor está ahí y es tan sagrado que hasta regañó a algunos creyentes de Corinto que estaban comiendo mal. Llegaban y abusaban de la cena del Señor. Había otros que se habían peleado y no se habían perdonado. Antes de comer la cena del Señor, ve y perdona a tu hermano o a con quien estés enojado. O sea que era sagrado esto, allá en el Nuevo Testamento. Y entonces se tenía que hacer esto. ¿Se acuerdan ustedes que entró Ananías y Zafira al templo y mintieron cuando dieron el diezmo de lo que habían vendido? Los mató, los destruyó. O sea que el pan, el vino, son símbolos que están representando cosas grandes en la vida. Entonces, luego después, en 1 Corintios 11:27-32 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, miren después que esta gente no comió la cena del Señor como era debido. Dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros por comer la cena del Señor mal. Y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Muchos murieron, están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora viene el lugar santísimo. Este representaba la presencia inmediata de Dios cuando se entraba al lugar santísimo. Ahí no había luz artificial, ahí estaba la luz verdadera de Dios. El lugar santísimo estaba iluminado con una luz propia, que era la misma gloria de Dios. Ahí se encontraba el arca del pacto, que era el elemento más sagrado y temible de todos. Dentro del arca se encontraba un recipiente allí con maná. Se encontraba la tabla de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que floreció. En su casa usted lee Hebreos capítulo 9, 3 y 4. Nosotros ahora, en el lugar santísimo, tenemos la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia no necesita símbolos porque tiene la luz misma de Cristo Jesús en medio de nosotros. Encima del arca había una lámina de oro, porque todo estaba hecho de oro, y encima había una lámina de oro llamada el propiciatorio. Estoy hablando del lugar santísimo. Había una lámina encima con los 2 querubines acá, y encima se llamaba el propiciatorio, esa lámina que está ahí.
Y sobre ella el sacerdote llevaba sangre. No podía entrar sin el sacrificio y sin sangre sobre eso, porque moría. Y no podía estar todo el tiempo ahí Aarón metido en el lugar santísimo, porque Dios iba a entrar ahí y si estaba ahí él, moría. Así que cuando Dios estaba ahí, no había nadie. ¿Ve? Y depositaban la sangre sobre esa lámina como un propiciatorio, en el propiciatorio, y Jesús con su propia sangre en la cruz derramó su sangre para perdón del pecado de toda la humanidad y entró por sí mismo al cielo de Dios, al tabernáculo eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Entonces, mis hermanos, quiere decir que el sentido más extraordinario de la presencia de Dios tuvo lugar en la crucifixión de Jesús, porque Él allí derramó su sangre sobre todos los pecadores. Y dice que desde la hora sexta en Mateo 27, 45 y 46, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué quiere decir esto? Tinieblas. ¿Recuerdan cuando los primogénitos murieron? ¿Qué hubo? Una oscuridad tremenda, tinieblas, y marcaban los dinteles con sangre de cordero para no morir, y los primogénitos eran los que morían. Y asimismo, la tierra se cubrió de tinieblas, o sea, la presencia de Dios en la muerte de nuestro Señor Jesucristo como primogénito de la creación. Así es que el símbolo y la presencia de Dios se da en el tabernáculo antiguo con la venida del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Eso representaba. O sea que ahora tenemos la presencia de Dios junto con nosotros ahora en este día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte significó el cumplimiento de la ley mosaica. Así es que nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento. Porque en Gálatas 5:18 dice: si sois guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Estamos ahora bajo la ley de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, el temor reverente para las cosas de Dios serán producidas por el Espíritu Santo que Moisés y Josué enseñaron a todos. Así es que le damos gracias a Dios porque Él está ahora aquí con su presencia por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez alguien quiere ahora, en esta oportunidad, entregar su vida a Cristo Jesús.